Les voy a suplicar que busquen en sus Biblias la segunda carta de Pedro. Para mí, esta segunda carta de Pedro es una porción muy especial de la Biblia. Algunas veces personas me preguntan cuál es mi libro favorito de la Biblia. Y les digo que es Segunda de Pedro, porque mi libro favorito es el libro que estoy estudiando en este momento. Todos los libros de la Biblia son especiales, pero el Señor puso este libro en mi corazón, pensando en ustedes, pensando en este momento, pensando en esta oportunidad. Es algo que ya he predicado en mi propia iglesia, porque veía en mi propia iglesia la misma necesidad. Esta iglesia ha sido bendecido demasiado. Esta iglesia ha crecido demasiado. Esta iglesia tiene demasiada enseñanza. Y por eso existe un gran peligro. Segunda de Pedro es un libro que nos habla del fundamento de nuestras vidas cristianas y la necesidad de volver a las cosas más básicas. Es un recordatorio de lo que hemos de hacer todos los días como creyentes en Cristo Jesús. Como digo, es un libro que nos habla del fundamento de nuestras vidas, haciendo énfasis especial en lo que es el discipulado bíblico. Esta iglesia ha sido fundada y arraigada en el discipulado bíblico, en una forma sistemática y bíblica de enseñar la Biblia a las personas. Por eso la iglesia tiene vida. Por esto la iglesia está creciendo. Por eso ustedes cantan como cantan, porque aquí hay vida. Sin embargo, muchas veces, por haber recibido tantas bendiciones del Señor, nos olvidamos de dónde vinimos y del fundamento que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Un vehículo, un coche nuevo, viene de la fábrica con cierto equipo estándar. Se supone que tiene un timón, unas llantas, etc. De allí, la persona que compra este vehículo tiene la opción de agregar ciertas cosas. Puede poner un radio más fino, más poderoso, un sistema de seguridad, lo que sea. De cualquier persona depende lo que quiere agregar a su coche. Igualmente, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, todos recibimos el mismo fundamento, el mismo equipo estándar. Y ahora depende de nosotros lo que vamos a construir sobre ese fundamento. De esto se trata Segunda de Pedro. Es un libro de 3 capítulos y es fácil entender su estructura. El primer capítulo habla del fundamento de la fe. El segundo capítulo habla de los falsificantes de la fe, mientras que el tercer capítulo habla del futuro de la fe. El fundamento de la fe, los falsificantes de la fe y el futuro de la fe. En pocas palabras, así es este libro, Segunda de Pedro. Pedro aquí nos habla del fundamento que hemos recibido, del equipo estándar que Dios nos ha dado. Y nos pregunta, ¿qué vamos a hacer con este fundamento? Sería importante entender un poco el trasfondo histórico de este libro. Este libro en realidad es el último testamento del apóstol Pedro. Él sabe que pronto va a morir.
Y así dice claramente en el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y es por eso que segundo de Pedro comparte muchas cosas con otra carta, segunda de Timoteo, porque esa carta es el último testamento de Pablo. Y en ambos casos, Pablo y Pedro están cerca del martirio. Sin embargo, están llenos de gozo. En ambas cartas, Pablo y Pedro nos dan una advertencia de una apostasía venidera. Y en ambas cartas hacen énfasis en la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Para mí son dos versículos claves en esta carta. El versículo 10 del primer capítulo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Buen propósito para esta semana. Aprender cómo hacer firme nuestra vocación y elección, es decir, el fundamento de nuestra fe, para no caer jamás. Hace poco les hablaba del gozo que me llena en esta ocasión. Pero ¿saben qué? A la misma vez que estoy viendo caras conocidas, estoy notando también la ausencia de otras personas. Personas caídas. Personas quienes han fracasado en sus vidas espirituales. Porque recibieron demasiado sin hacer aplicación. Recibieron demasiado sin revisar el fundamento. Y cayeron. Y por eso el propósito que tenemos esta semana es aprender cómo asegurar este fundamento para no caer jamás. No es necesario, no es inevitable, al contrario. Y otro versículo que para mí es clave para resumir el contenido de este libro es el versículo 18 del capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El último versículo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y esta es mi oración. Que podamos seguir creciendo esta semana y después todos los días de nuestras vidas hasta su venida. Creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta noche quisiera leerles los 4 primeros versículos de esta carta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa
de la concupiscencia. Hasta ahí vamos a llegar. En esos versículos quisiera enseñarles cómo concertar el fundamento de la fe. Es decir, cómo asegurar la seguridad y la firmeza del fundamento de su vida espiritual, su vida en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, cómo conseguir la fecundación o la multiplicación de la fe. Cómo tomar este fundamento y seguir creciendo, seguir multiplicando todas las bendiciones que hemos recibido. Primero, hablemos de lo que es concertar el fundamento de la fe. Y para hacer esto es necesario hacer tres cosas. Primero, escuchar al mensajero de la fe. ¿Quién está hablando? Comienza esta carta diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. El mensajero de la fe es primero un siervo. Por supuesto, el autor es el mismo Simón Pedro, y es modelo de todo lo que Dios quiere que seamos nosotros. Sus maneras jactanciosas han terminado. Ninguna pretensión, exageración ni fachada tiene. Ha madurado, ha crecido. Pedro ahora sabe precisamente quién es él. Simón Pedro, siervo y apóstol. Simón, el nombre que sus padres le pusieron. Pedro, la roca sólida, el nombre que el mismo Señor Jesucristo le puso. Pero a pesar de todo lo que ha pasado en su vida, a pesar de ser uno de los 12, a pesar de ser líder de los apóstoles, Simón Pedro siempre entiende que es un siervo. Es un siervo. Y si nosotros pensamos en concertar el fundamento de la fe, tenemos que recordar siempre que somos nada más que siervos. Siervos. El Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Igualmente nosotros estamos aquí en esta tierra no para recibir beneficios. Estamos aquí para servir a nuestro Señor Jesucristo y para servir a la humanidad que tiene necesidad de Él. Este es el propósito que tenemos. Y por eso Simón Pedro sabe que no tan solo es siervo, es apóstol. La palabra quiere decir uno enviado, como vamos a aprender mañana. Es decir, misionero. Uno enviado. Así quiere decir la palabra. Es decir, que Simón Pedro es un hombre con una misión. Es siervo, pero es un siervo con propósito, con rumbo, con misión. Es uno enviado. Enviado a proclamar las buenas nuevas. Y hablando de concertar el fundamento de nuestra fe, hermanos, nosotros tenemos que recordar en cada instante que nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, somos siervos y somos enviados a proclamar un mensaje. Quizá no públicamente desde un púlpito, quizá no gritando en la calle, pero cada uno de nosotros tenemos ciertos dones y capacidades, y en la vida real, en la calle, en la vecindad, en la escuela, el colegio, en el trabajo, en la fábrica, en la oficina, nosotros somos los enviados de Jesucristo. Enviados con un mensaje. Y uno puede hasta memorizar libros enteros de la Biblia. Puede cursar todos los videos y todos los cursos que ofrece esta iglesia y su instituto bíblico, pero no tiene fundamento si no entiende
que es nada más un siervo y enviado a proclamar el Evangelio. Y si uno está estudiando y estudiando y estudiando y no está testificando, no tiene buen fundamento. No tiene nada. Tiene unos datos bíblicos, pero no tiene fundamento. Tenemos que escuchar al mensajero de la fe. Tenemos que saber quién es que nos habla. Es el gran Pedro. ¿Pero quién es? Siervo y apóstol de Jesucristo. Y la segunda cosa que tenemos que hacer para poder así concertar el fundamento de la fe es establecer la matriz de la fe. Escuchar al mensajero de la fe y establecer la matriz de la fe. Digo matriz porque la fe, hermanos, es una matriz. El diccionario dice que una matriz es aquello que da origen o forma a una cosa. Es el punto de donde se origina todo. Y así es la fe en nuestras vidas. Es la matriz de todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos. Y ahí tenemos que comenzar. Por eso Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí tenemos el punto común. Aquí tenemos el fundamento. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. La palabra fe, como se usa en la Biblia, admite varias definiciones o sentidos, aplicaciones. A veces la palabra fe habla de la acción de creer. Por ejemplo, en Romanos 1 o Romanos 10, 17 digo, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero aquí la fe no es la acción de creer, es el archivo de creencias. Cuando Pedro habla de haber recibido una fe, no está hablando de algo místico, no está hablando de una emoción, no está hablando de sentimientos. Cuando él habla de haber recibido una fe, está hablando de la fe, es decir, la palabra del Señor que hemos recibido. Es una fe la que hemos recibido. Tenemos fe en la fe. Esta es la fe. Este libro contiene la fe que hemos recibido. Es una fe igualmente preciosa porque es la misma fe que recibió Pedro, la misma fe que recibió Pablo, es la misma fe la que hemos recibido nosotros. Y por eso tenemos fe. Así que tenemos que entender el sentido de la palabra. Y esta fe igualmente preciosa es matriz de todo. Hablando de fundamento, es imposible tener algo más básico. Este libro es base, es fundamento, es matriz, es el punto de origen de todo lo que es nuestra vida. Y tenemos que entender este punto. ¿Has obtenido esta fe? ¿De veras? Hay muchas personas que pertenecen a cierta iglesia, cierto grupo, cierta organización, denominación. Pero la pregunta es si has recibido esta fe igualmente preciosa. La fe es la matriz para todo en nuestras vidas. Pero la fe no es tan solo una matriz, la fe es una maravilla. Noten la palabra que emplea Pedro. Una fe igualmente preciosa. Esa palabra es una palabra favorita de Pedro. Emplea la palabra preciosa 7 veces en estas 2 cartas. En su primera carta,
capítulo 1, versículo 7, habla de las pruebas preciosas. Qué cosa más interesante, las pruebas preciosas. En el mismo capítulo, 1 de Pedro 1, 19, habla de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2 de 1 de Pedro, versículos 4, 6 y 7, ahí está hablando de nuestro precioso Salvador, la piedra preciosa que es Él. En segunda de Pedro, hemos visto la palabra preciosa aquí en el primer versículo, una fe igualmente preciosa. Y en versículo 4 también habla de las promesas preciosas que hemos recibido. Ahora, esto me llama la atención porque sinceramente, honestamente, me es difícil visualizar a Pedro, pescador fornido, usando tantas veces la palabra preciosa. O sea, no cabe con su imagen. Sin embargo, es una palabra muy buena. Porque en realidad, aunque usamos la palabra mucho, qué niño más precioso, la palabra quiere decir algo sin precio, algo de valor incalculable. Y este pescador comercial entiende lo que ha recibido. Entiende que es imposible fijar un precio. Que la fe que hemos recibido es una fe preciosa. Y no le da vergüenza decir la palabra. Porque cualquiera que conoce a Él, cualquiera que ha recibido de verdad esa fe, la misma fe, sabe que es una fe igualmente preciosa. Y no le da vergüenza hablar de lo precioso que es. Una fe preciosa. ¿Por qué es tan preciosa? Porque fue ganada por medio de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, como dice Pedro. Por eso es una fe preciosa. A propósito, que vean muy bien estas palabras aquí. Por la justicia, versículo primero, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Noten la ausencia de una coma. Aquí tenemos una de las pruebas más fuertes de la deidad de Cristo. Noten lo que no dice. No dice por la justicia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Es una sola frase. De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, claramente que Jesucristo es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Él es Jesucristo. Una y la misma cosa. Y por eso tenemos una fe tan preciosa. Tenemos que escuchar al mensajero y tenemos que establecer bien la matriz de la fe. Tenemos que estar seguros de que el fundamento existe en nuestras vidas. Hay una señora en nuestra iglesia que tiene una fama. Esta señora, cuando se acerca a una planta o cualquier cosa verde, se muere. Es una señora de veras muy simpática, ama al Señor, una buena mujer y tiene muchos talentos, pero dentro de sus muchos talentos no puede ni tocar las plantas. Si toca las plantas, se mueren. Y un día, hace unos años, una amiga, en el día de sus cumpleaños, le regaló una planta, pero exagerada, un cactus,
muy especial. Una belleza. Se puede imaginar las emociones mezcladas de esta señora. Por un lado, queda muy agradecida por este regalo tan obviamente costoso y elegante, tan bello. Por el otro lado, se está preguntando a sí misma cuántos días va a sobrevivir esta planta en mi casa. Pero ella llegó a tomar una decisión y dijo, no sé cómo lo voy a hacer, pero de alguna forma voy a lograr mantener la vida de este cactus. Llegó a la librería, compró un libro sobre las plantas y específicamente sobre las especies de cactus y hizo su estudio de cuántas veces agregar agua y cuál clase de alimentación y bueno, todo lo que uno hace con las plantas. Fielmente, como una religión, durante más de un año, mantenía la vida de este cactus, que es más, este cactus mantenía lo mismo bello, o sea, no bajó nada en su atractivo. Y fue el foco de su sala. Algo de veras noble. Todo el mundo entrando en su casa veía este cactus. Y un día estaba limpiando la casa. ¿Y cuál fue su horror? Que trapeando, botó el cactus, se cayó al piso. Y la pobre señora deshecha. Estaba ahí de rodillas en el piso tratando de ver qué podría hacer. Y fue entonces que descubrió ella que durante año y medio había mantenido la vida de un cactus de plástico. ¿En serio? Ahora bien, en nuestras iglesias hay muchos creyentes de plástico. Se ven bien, se visten bien, hablan bien y son de plástico, no tienen vida. Pasan meses hasta años en la iglesia. Los saludamos como hermanos, los tratamos como hermanos, creemos que son hermanos, pero son creyentes de plástico. El pastor, con mucho cuidado y sacrificio y oración, les da su alimentación, su agua, su amor, sus palabras de alimentación. Y un día, en momento de crisis, descubre que ha cuidado bien durante mucho tiempo a un cristiano de plástico. Y por eso digo, hermanos, porque es necesario, si vamos a crecer en la fe, es necesario concertar el fundamento de la fe y estar segurísimos de que estamos en la fe. El hermano Felipe decía que nosotros en nuestra iglesia estamos pasando por la misma etapa de sacudir un poco a los santos para decirles, hermanos, hay que volver al fundamento. Y lo que pasaba en nuestra iglesia es que hasta teníamos líderes que no diezmaban. Unos cuantos que ni daban ni un centavo al ministerio, pero ahí salían a enseñar la lección 10 del discipulado. Felizmente, mentirosos, hipócritas, felizmente creciendo en la gracia del Señor. Entonces nosotros dijimos, hasta aquí nomás, muchachos, hasta aquí nomás. Y hace unas semanas
Tuvimos una reunión especial de líderes un sábado por la noche. 400, 500 líderes ahí en la iglesia. Y con mucho amor y con mucha franqueza hablamos de ese problema. Y como consecuencia de esta reunión familiar, una señorita, líder en nuestra iglesia, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Se bautizó ayer. La pobre trataba de crecer, trataba de hacer todo lo que le decíamos, y le fue difícil porque no tenía fundamento. Era creyente de plástico. Y eso sucede muy de vez en cuando, pero sucede. Y a cada rato, nosotros como líderes de la iglesia tenemos que pararnos y decir: señores, tenemos un problema. Tenemos que volver a lo más básico. Tenemos que volver al fundamento. Vamos muy rápido, vamos muy bien, demasiado bien. Volvamos al fundamento. Y cada vez hay alguien que no tiene fundamento. Hay que volver. Y la tercera cosa que tenemos que hacer, si vamos a concertar bien el fundamento de nuestra fe, es experimentar la multiplicación de la fe. Establecer la multiplicación como nuestra meta. Escuchar al mensajero de la fe, establecer la matriz de la fe y experimentar la multiplicación de la fe. En versículo 2, Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Noten primero el orden de la gracia y la paz. Siempre aparece la gracia primero y luego la paz. Y este uso es consistente también en las cartas de Pablo. Cada vez que las dos palabras aparecen en el mismo contexto en el Nuevo Testamento, así es el orden. Juan también usa la misma fórmula. Esta fórmula, gracia y paz, aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Siempre es la gracia primero y luego la paz. Muchas personas están buscando la paz, pero es imposible conseguir la paz sin recibir primero la gracia. Es por la gracia de Dios que recibimos la paz para con Dios, de la cual habla Pablo en Romanos 5:1. Es por la gracia de Dios que recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual escribe Pablo en Filipenses 4. Primero la gracia, luego la paz. Si tú no tienes paz en tu vida, es porque te falta gracia. El orden es siempre igual. Pero noten otra cosa, no tan solo el orden, sino el objetivo de la gracia y la paz. ¿Por qué se mencionan aquí? Gracia y paz os sean multiplicadas. En cada carta de Pablo comienza la carta diciendo gracia y paz os sean a vosotros, etc. Pedro agrega algo más. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Porque el interés de Pedro es hablar de este fundamento que tenemos en la vida y luego cómo multiplicar este fundamento que hemos recibido. Cómo tomar de la gracia y la paz que hemos recibido del Señor y multiplicar estos elementos básicos del fundamento. En los evangelios tenemos la parábola de los talentos. Son dos clases de personas.
una persona que recibe su talento y fielmente, fíjate, fielmente lo guarda. Y lo que recibe es el regaño de su Señor. Los otros recibieron su talento y lograron multiplicarlo y reciben alabanza de su Señor. Muchos creyentes creen que hacen bien en recibir esta fe igualmente preciosa y guardarla. Pero lo que el Señor quiere de nosotros es una inversión para poder conseguir intereses, para poder lograr la multiplicación de lo que hemos recibido. Y esta es la meta que tenemos. Este es el objetivo que tenemos en cuanto a la gracia y la paz. Y es el objetivo, fíjense, que tenemos en esta semana. En estas sesiones sobre 2 de Pedro, lo que queremos ver es cómo tomar este fundamento y multiplicar lo que hemos recibido. Noten también no tan solo el orden y el objetivo, pero también el origen de esta gracia y paz. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Por favor, escúcheme muy bien. La necesidad de nosotros en esta iglesia, y hablo con mucha libertad porque creo que conozco esta iglesia y porque esta iglesia ha tratado de seguir un patrón que ha visto en nuestra iglesia, y yo conozco muy bien la mía, y tenemos el mismo problema, la misma tentación. Fíjense muy bien, ustedes reciben buena Biblia en esta iglesia varias veces cada semana. Lo que necesitan no es más conocimiento bíblico, aunque es bueno, aunque es agradable. Lo que necesitan no es meter más datos bíblicos en tu cabeza. La manera de multiplicar esta gracia y esta paz que hemos recibido es en el conocimiento de Él. Es decir, conocer a su persona. Por eso tenemos la Biblia. No para coleccionar datos. No para tener en casa un archivo de cassette y videos y libros y manuales. No, Señor, tenemos la Biblia para poder conocer a nuestro Señor. Amén. Para conocer a su persona. Me enamoré de mi señora por medio de cartas. La conocí en un campamento juvenil y luego regresé a la universidad y pasé casi un año sin verla. Pero seguí escribiéndola todos los días y ella a mí. Me enamoré de ella por medio de cartas. Ahora les digo que el día de hoy, después de 25 años de matrimonio, no me importa tanto sentarme con una caja de cartas. Es mucho mejor estar con ella. Gracias a Dios por las cartas. Pero mucho mejor conocerla a ella. Gracias al Señor por habernos dado la Biblia. Necesitamos la Biblia, pero es por medio de la Biblia que podemos conocer a Él. Óyeme bien, tú que eres miembro de esta iglesia, que recibes tan
tanta enseñanza, hay un peligro, un gran peligro. Recibes demasiado. Y no digo esto para que haya menos, no. Digo que con mucha luz viene mucha responsabilidad. Y cuán fácil es hacer hincapié en los datos, en los conocimientos, en los cursos, en los estudios, enamorándote de la información y no del Señor. Y Pedro dice que la forma de multiplicar esta gracia y paz es por el conocimiento de Él. Concertar el fundamento de la fe. Escuchar al mensajero de la fe. Establecer matriz de la fe. Y experimentar la multiplicación de la fe. Otra tarea más nos toca antes de concluir con estos 4 versículos. Y es aprender cómo conseguir la fecundación de la fe. Hemos establecido que esa multiplicación de la fe es el objetivo que tenemos. Pero en la práctica, ¿cómo conseguir esa meta? ¿Cómo lograr conseguir la fecundación de la fe después de haber concertado el fundamento? Los versículos 2 al 4 o 3 al 4 nos dan la respuesta. Primero, Pedro nos habla de lo que tenemos. Ahora nos habla de lo que podemos hacer. Y lo que quiero decirles esta noche es que para entrar en esta multiplicación de la fe es necesario tomar 2 pasos. Y quiero que aprendas bien estos 2 pasos, porque es una técnica bíblica para enfrentar cualquier problema, cualquier situación de tu vida. Primero, reconocer el poder de Dios. Segundo, reclamar las promesas de Dios. Qué fácil, qué sencillo. Mira, las cosas profundas siempre son cosas sencillas. Las cosas profundas siempre son las cosas más sencillas. Reconocer el poder de Dios, reclamar las promesas de Dios. Veamos, versículo 3. ¿Cómo llegué a Sofonías? ¿Qué pasó? Es el viento, pero mucho viento de 2 de Pedro a Sofonías. ¿Qué cosa? Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este poder de Dios es un poder que concede, nos concede ciertas cosas. El poder de Dios destruye a aquellos que no creen. El poder de Dios desarrolla a aquellos que sí creen. El mismo poder puede destruir o puede desarrollar. Puede condenar o puede construir. Noten también que este poder es algo que ya tenemos. Porque dice en versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos, tiempo pasado, han sido dadas. Tiempo pasado. No es algo futuro,
en lo que hemos recibido. Es algo ya hecho. Tenemos la garantía de su poder. El Señor te ha dado, si es creyente, todo lo que necesitas. Ahora, escúcheme muy bien. Aquí tenemos un error en el cristianismo hoy en día. Y si no tenemos mucho cuidado, vamos a caer en el mismo error. Por todos lados hay creyentes orando que el Señor les diera poder. Y Dios no puede contestar esa oración, porque ya tenemos su poder. Oh Señor, dame Señor de tu poder celestial. Y el Señor dice, no puedo. Ya lo hice. Ya no tengo más. Ya tienes todo lo que tengo. Dice, como todas las cosas, no algunas, no unas cuantas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No necesitamos orar para recibir poder, necesitamos orar para aprovechar lo que tenemos. Que tengamos valor de echar mano a lo que tenemos en Él. En Efesios 1:3 tenemos una promesa muy parecida. Efesios 1:3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense que por eso, más adelante en Efesios primer capítulo, en versículo 18, Pablo orando por ellos, fíjense cómo ora, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pero ¿cuál poder, Señor? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este es el poder que ya recibimos tiempo pasado. Tú tienes el mismo poder que resucitó a Cristo. ¿Necesitas algo más? Pablo dice, Señor, por favor, abre sus ojos para que vean lo que tienen. ¿Saben? No hay ni siquiera una oración en todo el Nuevo Testamento de alguien pidiendo poder del cielo. No es necesario. Ya tenemos. Dios no puede contestar esa oración, porque ya es contestada antes de orarla. ¡Qué poder de Dios! Noten que dice que son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y esto a mí me gusta. Y les digo por qué. No sé si sucede aquí, hermano, pero en mi iglesia a veces, y sucedió también en Centroamérica, así que no es cuestión cultural, pero a cada rato hombres de negocio en la iglesia me dicen, pastor, yo sé lo que dice la Biblia y yo le respeto como varón de Dios, pero yo trabajo en el mundo real. Ahí en el mundo real, aquí en la iglesia y allá en el mundo real, ajá. No, es que yo entiendo que aquí en la iglesia tenemos la Biblia y todo esto, pero yo tengo que trabajar cada día en el mundo real. Muy bien,
Pues este libro me dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Lo siento mucho, no hay por dónde salir. Porque nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Estás participando en algo fuera de esta vida? Sería interesante conversar después. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, la vida espiritual. Si quieres hacer esta división, Dios dice, está bien. Está bien. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Es un poder que concede, y el poder de Dios es un poder que crece. Un poder que crece. Y crece de acuerdo con su crecimiento en el conocimiento de Él, como hablamos hace poco. Otra vez dicen, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. 2 veces ya, en 2 versículos, nos habla de la importancia de conocer a su persona. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Algunos nunca se dan cuenta de este poder, porque su enfoque está en los hechos, no en conocer mejor a Dios. Y entre más lo conoces, más puedes confiar en Él. Y entre más confías en Él, más puedes descansar en su poder. Reconocer el poder, cualquiera que sea la situación. Ahora, tengo que reconocer que ya tengo el poder de Dios, que ya he recibido todas las cosas que pertenecen a la vida o a la piedad. Así que cualquier crisis que sea, cualquiera que sea tu problema esta noche, cuando entraste por esa puerta, posiblemente llevabas alguna carga, algún problema, alguna situación. La primera cosa que tenemos que hacer es reconocer el poder de Dios. Ya lo tenemos. Creo que hace muchos años les conté algo que me pasó cuando trabajaba yo en radio, cuando era joven, estudiando en la universidad. Había un programa radial que salía cada día en nuestra emisora, unos 5 minutos de sabiduría de un viejo que no sé quién era. Y yo como joven, ¿verdad?, ni prestaba atención. Una cosa cada mañana para despertar, para aprender algo en el día. Pero un día dijo algo muy importante. Y aún de inconverso presté atención. Porque este tipo dijo, en cualquier situación de la vida, cualquier problema, cualquier situación que sea, hay tan solo 2 posibilidades. O puedes o no puedes. Y dijo, ¿y sabes qué? Cualquier cosa que decides, tienes tú toda la razón. O puedes o no puedes. ¿Cuál es? Cualquiera que sea tu respuesta, tienes toda la razón. Y un tiempo después de aceptar a Cristo, me puse a pensar en la aplicación bíblica, porque cualquier cosa que es verdad viene de la Biblia. Y dije, es cierto.
como creyente, en cualquier situación, hay tan solo dos posibilidades. O Dios puede, o Dios no puede. Los 12 espías entraron en la tierra prometida. Regresaron. En la reunión de comité, 10 dijeron, Dios no puede. ¿Y saben qué? Tuvieron toda la razón. No pudo. Y los 10 murieron en el desierto. 2 dijeron, nuestro Dios sí puede. ¿Y saben qué? Tuvieron toda la razón. Su Dios pudo. Y los 2 entraron. Y por eso digo, en cualquier problema, cualquier situación, 2 posibilidades. Y lo que tenemos que hacer es reconocer el poder de Dios, que ya tenemos todo lo que necesitamos. En vez de entrar en un pánico y, ¡ay, Señor, qué hago! ¡Oh, Señor, dame de tu poder, Señor! Momentito. Ya tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y ahora voy a tomar una decisión inteligente y madura. O puede o no puede Dios. Y cualquiera que sea mi respuesta, tendré yo toda la razón. Qué fácil. Segundo, reclamar sus promesas. Primero, reconocer su poder. Segundo, reclamar sus promesas. Versículo 4. Mejor comenzando otra vez con el versículo 3, para que vean de nuevo el contexto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a ver primero lo que son estas promesas. Son grandísimas y preciosas. Aquí tenemos la palabra preciosa de nuevo. Se nos ha dado a nosotros como una herencia. Preciosas y grandísimas promesas. Ahora unas palabras de Pablo. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son sí, es decir, positivas. Y son amén, que quiere decir que así sea, es decir, realizadas. Todas las promesas de Dios en Cristo son positivas y realizadas en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 1:20. Hemos visto lo que son, ahora vamos a ver lo que hacen. Por medio de las cuales nos han dado preciosas, tiempo pasado, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, aquí viene, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, tiempo pasado, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos hacen participantes de la naturaleza divina. Tú puedes reclamar estas promesas y llegar a participar, fíjense, en la naturaleza divina. Hay muchas personas bajo la carga de tratar de imitar a Dios.
Así se enseña en muchas iglesias. Ahora, ¿qué haría Cristo? En esa situación, ¿qué haría Dios? Entonces, bueno, hay cierta verdad, por supuesto, pero muchas personas pasan sus vidas tratando de ser imitadores de Dios. Oye, viene un gran imitador de Dios, se llama el anticristo. Nuestra necesidad no es imitar a Dios. La ventaja, la bendición, el privilegio que tenemos nosotros es llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Óyeme, participantes de la naturaleza divina. Cuando yo era inconverso, por naturaleza hacía pecado. Al pecar, yo cumplía con mi naturaleza. Ahora soy salvo por la gracia de Dios. Y ahora por medio de estas grandísimas y preciosas promesas, yo tengo la posibilidad de llegar a ser participante de la naturaleza divina. Es decir, ahora por naturaleza sirvo al Señor. Y si peco, es una cosa fuera de mi naturaleza. Muchos creyentes viven como inconversos. Cuando en cada momento tenemos estas promesas para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Así es posible salir de la corrupción, huir de esa corrupción que nos rodea. No haciendo esfuerzos, sino llegando a participar de la naturaleza divina. Sinceramente, ya basta de tratar de mantenerme fuera de la corrupción de este mundo. No puedo. Lo que tengo que hacer es reconocer quién es el poder, reconocer lo que tengo, y por medio de las grandísimas y preciosas promesas que Dios me ha dado, llegar a ser participante de su naturaleza. Ya no trato, ya no me esfuerzo, ya descanso en estas promesas. En el aposento alto, los 120 estaban orando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro dice: hermanos, tenemos un problema. Somos los 12, pero somos 11. ¿Qué vamos a hacer? Primero, reconocieron el poder del Señor. Y luego, Pedro recuerda las promesas de la Biblia para poder resolver ese problema. En el día de Pentecostés, primero, llegaron a confiar en el poder de Dios para luego reclamar sus promesas. Y cuando predicó Pedro, predicó citando sus promesas. Ante el concilio, en Hechos capítulo 4, cuando le preguntaron: ¿y qué estás haciendo predicando ese nombre? Primero confesó que el poder de sanidad no pertenecía a su persona, sino que era poder de Dios. Y luego citó la promesa de la Biblia. En casa de Simón, el curtidor, en Jope, Pedro tuvo que llegar a estar convencido de que Dios podía hasta salvar a los gentiles.
Y por fin obedeció al Señor saliendo con esos gentiles para llegar a casa de Cornelio. Pero cuando llega, le viene la promesa. Él reclama la promesa. Lo que quiero decir es que uno puede ver el mismo patrón a través de la vida de Pedro. Reconociendo el poder, reclamando las promesas. Y te digo, no importa cuál es el problema, cuál es la situación que has traído esta noche. Lo que funcionó muy bien en la vida de Pedro, funciona también en la vida tuya. Reconociendo el poder, reclamando la promesa. ¿Puede? ¿Nuestro Dios puede o no? Y si puede, ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier crisis, así vamos a salir. Primero tomar la decisión, si Dios puede o si Dios no puede, reconocer el poder. Luego, ¿qué dice la Biblia? Específicamente en cuanto a esta situación, en cuanto a este problema, ¿qué dice la Biblia? Reclamamos las promesas. Y así llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y así vamos a lograr multiplicar la gracia y la paz que hemos recibido sobre este fundamento de fe. Mañana vamos a hablar específicamente de cómo crecer y cómo seguir adelante. Pero esta noche te dejo con esta pregunta. ¿Tienes un buen fundamento? ¿O eres creyente de plástico? Y si tienes fundamento, ¿es sólido? ¿Has logrado multiplicar este equipo estándar que has recibido? ¿O te has estancado? ¿Has llegado a ser participante de la naturaleza divina? ¿O siempre vives como si fueras inconverso? La decisión es tuya. ¿Dios puede o no puede? Y lo que tú decides será totalmente correcto en tu caso. Vamos a orar.